Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado, y si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Lo que acabamos de escuchar. Pidan, pidan y se les dará. Es una de las características esenciales, ¿verdad? Porque ñandeko, criaturas limitadas. Ñandeko yareko la ñande limitación lleva. Aupeareko la ñande yarje y ñande anila pepitao bebejina pequín o azul, sino que beyerure. Hay que insistir. Ustedes saben, queridos amigos, que en la misma psicología, pero sobre todo desde el mismo aspecto también de nuestra biología, la ñandevare no pemita lleva o cambucero ina hasema o ella o yerurema o ina la geración va ella hasema o sea, el pedir, buscar el apoyo. Queridos amigos, upea entonces ñandela ñamoya con ñandela desde esta hermosa manera alegórica, ¿verdad?, de presentar y decirnos que tenemos que pedir, tenemos que insistir, porque siempre nos prepara también a nosotros y nos hace entrar en conciencia de que nosotros somos limitados. Upeago la ña aprende a veces, upeago la enseñanza tu la lleverecoa. Es decir, que cuanto más insistimos, cuanto más pedimos, cuanto más buscamos, también nosotros vamos entrando y nos vamos concienciando para que podamos también nosotros recibir esa gracia del Señor. Aquí entonces te pone esta parábola. Ouco caraía lleva amigo, dame un poco de pan porque arecoete o guajina. Uno de mis amigos llegó de viaje, anda de coipa de pan mongaruta, me dice un poco de pan. A ver, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Upealo a veces yo quedé fuera. Entonces quiere decir, queridos amigos, que aquí muchas veces no hay predisposición allá de la otra parte. A upear en ondepe, yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará a menos a causa de su insistencia. Esta es la característica y esta es la enseñanza principal que hoy Dios nos está dando y nos está enseñando. Insistir, golpeen, yo. Hablaré conseguido, continuar, lleva la llana de evangelio a Jesús, oye, y pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Por qué? Consecuencia, al que pide, el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Queridos amigos, pidamos entonces esta gracia principalmente porque ñandego ya yerureana lleva peñan de yarabe, la ya popona hanguaisha peñan de la pe. Pero tenemos que ser insistentes. Anila ñande cane ote ya lleva. Ante el mal o ante la situación o ante el pecado, alguna vez ñandéjate cuña, ñande ahora se pama hoy, ñañe esa nima, da ya se ve y más da ya posee. Sin embargo, el Señor nos dice, no,
no desanimarse, a nivel que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Que así sea. Que así sea.